Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Este día vamos a platicar con la doctora Carmen Chinas. Ella es coordinadora del Comité para el Análisis del Fenómeno de las Desapariciones por parte de la Universidad de Guadalajara. En una semana en que se conmemoró el Día Internacional contra las Víctimas de Desaparición Forzada y que se llenó de manifestaciones, de actos de protesta y de reclamos por este flagelo que aqueja al país desde hace más de una década. Comenzamos Perspectivas. La tragedia humanitaria de los desaparecidos en este país está sobrediagnosticada. Impunidad, corrupción política e infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales. En la semana en que se conmemora el Día Internacional contra las Víctimas de Desaparición Forzada, analizamos esta problemática a partir de una pregunta. ¿Qué papel tiene el Estado como cómplice de este flagelo? En una entidad con más de 15,000 desaparecidos, solo en este sexenio se han detenido a 103 policías municipales de 21 ayuntamientos acusados de desaparición forzada. ¿Por qué entonces el problema se ha agravado? ¿Cuáles son las alternativas para encontrar una salida a esta tragedia? Lo analizamos con la doctora Carmen Chinas, académica del Comité de Análisis sobre Desapariciones de la UDG. ¿Qué tal? Bienvenido a esta emisión de Perspectivas y también le doy la bienvenida y le agradezco su presencia a la doctora Carmen Chinas, académica del Comité de Análisis sobre Desapariciones de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña en esta semana importante por todos los reclamos, las manifestaciones y la forma en que se ha mostrado los colectivos y las familias víctimas indirectas de desaparición en este país para abordar esta problemática. Gracias, doctora, por acompañarme en este espacio. Buenas tardes, Jonathan. Gracias al programa Perspectivas por la invitación. Bueno, doctora, me gustaría comenzar con una pregunta más o menos didáctica y que tiene que ver con en qué sentido o en qué momento comienza este problema de las desapariciones y por qué se ha agravado o ha aumentado en los últimos años. En los últimos 3 años prácticamente se han duplicado, al menos en Jalisco, las desapariciones. Sí, bueno, podríamos hablar a nivel nacional de 2 momentos clave. Uno que tendría que ver con la década de los 70s, al final, después de esta represión estudiantil que sucede en 1968 y los 70s, que es una década muy movilizada en términos de movimientos sociales, de presencia de grupos de jóvenes organizados. En ese sentido, las desapariciones de los 70s y principios de los 80s se vinculan a algo que en México se le ha llamado la guerra sucia, que es esta persecución por parte del Estado hacia las personas que tienen diferencias políticas o ideológicas. O sea, había un perfil específico sobre quién es la persona desaparecida, vinculado a movimientos sociales, líder estudiantil, inclusive jóvenes que abrazaron la lucha armada, guerrilleros. Y que ocurrió también en las dictaduras latinoamericanas, con Pinochet, en Argentina, ¿no? Es decir, este fenómeno de las desapariciones ocurre un poco en esos contextos y comienza en Latinoamérica, sí, ¿no? Este momento que se vive en México es semejante al de América Latina en términos de persecución ideológica. La diferencia es que en México no teníamos una dictadura militarizada. Se suponía que vivíamos en un Estado democrático y aún así se presenta esto que se llama la guerra sucia, la persecución política en contra de la disidencia. Pero ese es un perfil que nos unifica, digamos, con América Latina. Lo que sucede ahora es diferente, porque ya no hay un perfil ideológico de quién es la persona desaparecida. A partir de 2006 podríamos situar con la llamada guerra contra el narco o contra el crimen organizado que inicia el presidente Calderón, que no es sino una estrategia fracasada en materia de seguridad. Comienza el histórico de nuestro país a ascender en cuanto a la cantidad de personas desaparecidas que van cada vez incrementándose más. Entonces, podríamos vincular el tema de la desaparición actual con los problemas de inseguridad que se viven en México a partir de 2006. Claro, si en los 70 eran desapariciones en esta llamada guerra sucia, en esta guerra, ¿cómo se le podría denominar entonces? ¿Qué tipo de guerra es?
En realidad no es como una guerra tal, como un conflicto armado como el que se vivió en Colombia. Sería más bien una estrategia fracasada en términos de seguridad que instala Felipe Calderón en 2006 y que trae muchas consecuencias a nivel social, como el incremento de violaciones de derechos humanos. Hay casos paradigmáticos muy fuertes respecto de la actuación del Estado para la represión, pero también en el tema de la desaparición de personas no está exento el perfil de persecución ideológica, pero se agrega también un tema que incluso es debatible desde el término de la academia, de la figura del desaparecido, ya no por razones políticas o de Estado, sino de desaparición cometida por particulares, como hoy se tipifica en la ley, claro, que bajo ese contexto no había tal forma de llamar. O sea, ni siquiera se llamaba desaparecidos, eran otras maneras, levantones, secuestros, claro, privación ilegal de la libertad, pero en realidad en la idea del desaparecido que tenemos hoy en día hay distintas problemáticas y delitos que se tejen en torno a ella. Ahora, doctora, con más de 15,000 desaparecidos en el Estado, ¿cómo explicamos que sea Jalisco el primer lugar con esta problemática a nivel nacional? ¿Qué influye? ¿Qué factores están determinando eso? Sí, bueno, es una problemática que no es de esta administración, es algo que viene sucediendo. Recordemos el cierre del gobierno de Aristóteles con este grave problema de la desaparición de 3 estudiantes de cine, que va como a visibilizar a nivel local lo que estaba pasando en muchas regiones y que parecía que no nos dábamos cuenta. El tema de la crisis forense, que también está desde la administración anterior. El problema es que a partir de esta administración se agrava la situación de las desapariciones, de las fosas clandestinas y de la crisis forense. De hecho, es más del 40% de los desaparecidos, estos 15,000, suceden en la actual administración. Y es contradictorio porque uno de los principales compromisos de quien hoy es el gobernador fue atender de manera integral el problema de las desapariciones. Y a propósito de eso, a ver, tengo aquí unas cifras con respecto a lo que informa la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado nos dice que en este sexenio se han detenido a 103 policías municipales de 21 municipios, 103 policías municipales por desaparición forzada. Es decir, es esta clásica expresión de el comisario, el policía entregó a los detenidos a un grupo armado o a un grupo del crimen organizado. Por esa razón los detuvieron. Vincularon a proceso a 70 nada más, ¿sí?, de todo este universo. Mi pregunta es, parecería que en este sexenio hay una acción de la justicia para castigar a los responsables con estas detenciones. ¿Por qué entonces no hay una disminución de la problemática? Porque el problema de las desapariciones es multifactorial y complejo. Una de las situaciones que lo agrava es la corrupción que está presente en los cuerpos de seguridad del municipio, del Estado, inclusive de la propia Fiscalía, según lo ha reconocido el gobernador, y el tema de la impunidad. Tú señalas con toda certeza la cantidad de policías municipales que ha sido como la autoridad más identificada con las desapariciones, pero las sentencias con desaparición forzada, sentencias ya estamos hablando de alrededor de 12 sentencias, sí, y no todas las sentencias son condenatorias, y esto es algo que se repite también a nivel nacional, es decir, el delito de desaparición forzada no se está persiguiendo, tarda mucho, en promedio son 5 años para integrar la investigación y además no siempre se acredita el tipo penal. De hecho, de policía, exclusivamente de policía, son 6 sentencias, una absolutoria y 5 condenatorias, ¿no? Porque es el caso de los ciudadanos extranjeros. Claro, de Tecalitlán. Así es. Entonces, como fue un caso muy mediático, de inmediato es el único que se hizo justicia. La acción de la justicia va y la sentencia es ejemplar. La Fiscalía presume que son 50 años los que dieron a los responsables, a los perpetradores, pero digamos es un caso excepcional, como encontramos en este tipo de circunstancias que parece que lo que impacta altamente a través de redes y medios es lo que se atiende. Sin embargo, estamos hablando de 15,000. La cantidad de personas procesadas, ya sea por el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, es mínima con relación al problema. A ver, cientos de carpetas de investigación, 15,000 desaparecidos y 5 sentencias nada más. Bueno, 12 me decía en general cometidas, sí, por particulares y forzada. Ahora, está bien, si viéramos
el problema no como un acto individual, es decir, de un policía que o solamente como un acto individual, de un policía que entrega a un detenido a un grupo armado y es una condena de muerte y de desaparición, sino como un sistema. Si lo viéramos como un sistema, porque dice que es usted que es multifactorial, ¿cuáles serían o quiénes serían, qué partes integrarían ese sistema? ¿En dónde más habría que atender? Pues definitivamente el tema de la criminalidad o los grupos criminales que actúan en nuestro estado, las complicidades que las autoridades hacen para que esta criminalidad siga presente y bueno, todo el sistema de la impartición de justicia que no judicializa los casos de desaparición y aunque es un delito grave, es un delito de lesa humanidad la desaparición forzada, no hay una respuesta, es decir, podemos pensar que hay una impunidad total y también, bueno, es una estrategia para infundir terror. En eso se asemeja a la de las dictaduras de América Latina y a la desaparición del contexto de la guerra sucia. Hay que provocar terror en la población para que actúe de cierta manera. En el caso de Colombia, la verdad es que me surge ahorita la duda, cuando tuvo el auge de su problema con el narcotráfico, que bueno, allí también había secuestros con las guerrillas, grupos políticos, paramilitares, que era un contexto distinto, pero estaba el narco en su apogeo. ¿Allí también ocurrieron este fenómeno de las desapariciones? Sí, de hecho, recién la Comisión de Verdad acaba de terminar su informe, un informe construido de una forma bastante horizontal, o sea, con escucha de población que normalmente no era considerada, pueblos afrocolombianos del Pacífico, de regiones muy marginadas. Y bueno, las víctimas narran que serían alrededor de 100,000 personas desaparecidas sin localización, las que derivan del conflicto armado interno colombiano. ¿Qué duró cuánto más o menos? 50 años. 100,000, o sea, 100,000 en 50 años y nosotros llevamos desde 2006 más de 100,000 desaparecidos. Así es, de hecho las desapariciones que son más de 100,000 superan a las de Chile, a las de Argentina, incluso las que se reconocen en Colombia que serían 80,000, bueno, es oficialmente también. Es decir que México con mucho ha rebasado lo que se produjo en el genocidio y la dictadura latinoamericana. La de Guatemala es con relación a la población, que es menos población en Guatemala, sería el genocidio más grande que hubo en el contexto de las dictaduras. México ha rebasado también ya la cantidad de desaparecidos. Ahora, ¿qué opina usted, doctora, sobre este informe relacionado con el caso Ayotzinapa y el informe que hace Encinas con respecto a ese caso? ¿Se podría pensar que se replica ese problema de colusión de los más altos niveles de poder y del gobierno con los más bajos niveles desde el policía, militar, alcalde? Es decir, ¿ese sistema podría estarse replicando en otras partes del país? Sí, y de hecho es algo que se había denunciado desde un principio, todas las redes de complicidades, y el grupo de expertos independientes señalaba que una de las maneras de acercarse a la verdad en ese caso tan complicado, luego ya de 8 años, es romper los pactos de silencio que llevan a la impunidad. Esos pactos de silencio entre autoridades de alto nivel, autoridades medias y policías municipales. Ese tipo de impacto que se generó con el caso Ayotzinapa llevó a dar una respuesta lo más simple posible, acusar a policías de Cocula, del municipio de Cocula, que ellos se los llevaron en complicidad con el crimen organizado y ahí terminó el problema. O sea, estamos como cerrando la investigación, derivando responsabilidad en policías municipales, que sería lo que hicieron también en el caso de Atenco. Con las graves violaciones de derechos humanos y la represión, se dijo que habían sido policías que actuaron de manera aislada, que se les pasó la mano, pero no se adjudica una responsabilidad a nivel estatal o directiva. Y creo que esa impunidad podría empezarse a romper a partir de la detención de Murillo Karam. Es decir, nos concentramos en la base de la pirámide, ¿no? De los responsables. Porque son los directos. Digamos, voy a usar una expresión no muy adecuada, sacrificables. Claro. O sea, vamos a echarle la culpa a alguien y al policía que gana muy poco, que no tiene prestaciones, no tiene seguridad social, que está expuesto también a todas las formas de violencia. Entonces es como el más débil en esta cadena de mandos, le hacemos responsable y nos olvidamos del asunto. Eso ha pasado en muchas graves violaciones de derechos humanos en México. ¿Usted cree que estas complicidades lleguen a la cúpula, es decir, a esos niveles, es decir, a nivel de gobernadores, de nivel presidencia? El caso Ayotzinapa es una muestra clara de que sí.
Sí, porque estamos hablando del titular de la investigación de Murillo Karam, que fue el que tejió toda esta red de complicidades y mentiras para construir una verdad que ocultaba los hechos. No nos llevaba a buscar, nos llevaba al ocultamiento. Y también está el caso del gobernador de Veracruz, Duarte, que su titular de seguridad era el jefe de los secuestradores y de los que desaparecían en la policía. O sea, sí, hay responsabilidades a muy altos niveles de gobierno. El tema es que pues hay mucha impunidad y entonces parece todavía que no pasa nada, o sea, que no son sancionados los responsables de alto nivel. Aparte de Colombia, que revisábamos el contexto histórico, México en este momento con el problema de desapariciones, ¿hay otro país que se parezca el problema al que tenemos nosotros, que tenga un problema similar o que lo haya tenido? En el contexto de las dictaduras latinoamericanas, sí, Brasil, Argentina, sí. Colombia, Guatemala. ¿Y en un contexto de narcotráfico? Fue muy distinto al caso colombiano, o sea, no llegó a la gravedad, aunque ahí hubo actos de terrorismo. Es decir, de instalar bombas en edificios públicos y que hubiera víctimas de ese nivel, pero no con la dimensión de la tragedia que se vive actualmente en México. Por eso se habla de crisis humanitaria y que debería ser una prioridad de atención de los gobiernos, porque también pasa que a nivel federal hay planes, protocolos, indicaciones, y luego cuando llegas a lo local, los gobiernos locales no las implementan. Entonces hay un desfase entre lo que la federación está haciendo, los gobiernos locales, y no se diga los municipales, que prácticamente pues no están haciendo nada. Claro, ahora un poco quisiera hablar de ellos, es decir, los desaparecidos. ¿Y quiénes son los desaparecidos, doctora? Pues ahora cualquiera de nosotros, de nosotras, puede ser un desaparecido. Lamentablemente hay estigmas sobre las desapariciones. Cuando sucede lo de 2014, de los 43, en ese momento el discurso de la autoridad era: son criminales, en algo andaban, vándalos, se están matando entre ellos. Todos estos estigmas comienzan a desmontarse. No es que en 2014 suceda, ya antes con la Caravana por la Paz, con Justicia y Dignidad, que encabezó Javier Sicilia, muchas madres salieron a expresar que tenían hijos desaparecidos y estaban siendo estigmatizados como criminales. Y además no todos se atrevían a denunciar por este ambiente pues de persecución. Con el caso Ayotzinapa se evidencia cada vez más en distintas regiones que esto está pasando en muchos lugares de México. Y bueno, hoy en día tenemos que cualquier persona puede ser desaparecida, aunque hay un perfil de desapariciones en esos 100,000, los jóvenes y las jóvenes. Las personas más jóvenes de este país son las que están desapareciendo. Presumiblemente trabajo forzado, las edades van en los varones entre 15 y 35, más o menos es la mayor cantidad de varones desaparecidos, y en el caso de mujeres, que son menos mujeres desaparecidas que varones, la edad de las desaparecidas es entre 15 y 19. Entonces puede ser una hipótesis el llevárselas para la trata con fines de comercio sexual, pero bueno, sí hay un perfil, los jóvenes, es a quienes está afectando con las desapariciones. Y esta idea de los gobernadores, los políticos, el presidente mismo, y no solamente los actuales, sino los anteriores, de que en ese perfil no solo son mujeres y hombres, sino señalan, también estaban vinculados a actividades ilícitas. Es posible que algunos de los desaparecidos pudieran estar en una actividad ilícita. No sabemos cuántos o qué porcentaje. Pero también, y esto los colectivos lo han dicho con claridad, ninguna persona merece ser desaparecida. Si alguien está en una actividad ilícita, se le debe detener e iniciar un proceso, privar de la libertad y atenderse con todas las garantías que nuestro Estado de Derecho determina. No debería desaparecerse bajo ninguna circunstancia o condición. El problema es que aquí hay todo, o sea, se llevan a jóvenes de su casa, de estado dentro de su casa, los sacan de ahí, se los llevan, luego dicen, es que hubo una confusión. Jóvenes que estaban haciendo una tarea, jóvenes como en el caso de Guerrero, que salieron a hacer una marcha, una protesta, mujeres, adultos, niños, menores, las desapariciones de menores también están a la alza, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, es un problema que nos impacta y nos involucra a toda la sociedad. Claro, ahora, doctora, estaba revisando y justo ayer cumplieron el Comité de Análisis sobre Desapariciones de la UDG, cumplieron 3 años, si no me equivoco, ¿no? Desde su instalación, que entiendo se instalaron después del caso de los 3 estudiantes de cine desaparecidos, o después de cuál caso. Sí, de hecho el comité también se instala porque había denuncias de personas desaparecidas, estudiantes
de la propia universidad. Y entonces, y siendo una preocupación social, este comité pues tiene la función de revisar estos temas que son de coyuntura. Somos un grupo de personas que estamos muy vinculadas a los temas de seguridad y derechos humanos, expertos y expertas, y entonces nosotros hemos hecho una serie de pronunciamientos alertando a las autoridades, a la sociedad y al interior de nuestra propia universidad de qué tan complicada se ha estado volviendo esta problemática. Uno de los reclamos del gobernador del estado es que en su momento, recuerdo, era que este tipo de ejercicios de la universidad tenían o perseguían fines políticos también, es decir, golpear la imagen del gobernador, el gobierno. ¿Usted qué respondería a un señalamiento de ese tipo? Creo que en la Universidad de Guadalajara vemos muchas personas preocupadas profundamente por el tema de derechos humanos y que con nuestra expertise podemos aportar porque observamos lo que está mal. Y está muy mal que haya 15,000 desapariciones, que seamos el estado número 1 en fosas clandestinas, que no se estén aplicando los protocolos, que a las familias todavía se les diga espera 48 horas para iniciar la búsqueda cuando la búsqueda debe ser inmediata. Todo esto está mal y nosotros nos damos cuenta y digamos tenemos una obligación ética o moral de, siendo expertos en temas de seguridad o de derechos humanos, alertar sobre lo que está pasando en nuestro estado. Creo que esa posición es muy reduccionista, simplifica demasiado un problema tan complejo y no es la primera vez que la universidad se pronuncia. En 2014 el Consejo General Universitario en octubre lanzó un comunicado para decir búsquese a los desaparecidos de Guerrero, preséntense con vida, sanciones a los responsables y bueno, en distintos momentos hemos hecho acciones sobre ello. Ahora, doctora, en estos 3 años desde la instalación del comité, ¿qué cosas usted ha visto que han cambiado para bien, en caso de que las haya, y para mal? Sí, bueno, para bien es que finalmente hay una legislación local. En 2018 entra en vigor la legislación nacional y se tiene un periodo para, se dice, armonizar o ajustar la legislación local en materia de desapariciones. Y en este caso no es porque el legislativo o el ejecutivo lo haya determinado, sino porque las familias estuvieron insistiendo en que esa ley de Jalisco tenía que implementarse. Se instaló una mesa de discusión hace más de un año y la ley finalmente entró en vigor hace un año. Es decir, que este proceso legislativo, que tiene una ley con puntos avanzados, se logra pues por la incidencia de los colectivos, familias e instituciones defensoras de derechos humanos. Este es un avance porque no teníamos una legislación. Claro. ¿Qué está mal? Pues que hay más cuerpos recuperados de fosas, que hay más desapariciones y sobre todo me parece que es el punto central de lo que el comité ha expresado durante este año. Hay falta de voluntad política de las autoridades para reconocer la problemática y para atenderla, porque hemos visto incluso actitudes de hostilidad hacia los colectivos y las familias, hacia la forma en que difunden las fichas de búsqueda, hacia las acciones que realizan, no sé, exabruptos o exaltamientos por parte del gobernador del estado diciéndoles que no les va a atender. Ese tipo de cosas nos preocupan porque deja de lado cualquier voluntad política de atender un problema tan complejo y tan grave. Claro. Ahora, doctora, finalmente, ¿podría estar relacionado, no sé, es una hipótesis, la reducción de homicidios, que es marginal, con las desapariciones? Es decir, al final una desaparición pues, no es un homicidio, pero cada vez son más los desaparecidos. Es decir, ¿no podría eso explicar un poco este fenómeno que después las autoridades federales y estatales presumen como un avance? Digamos que el tema de la desaparición tiene como fin el ocultamiento, ¿no? El ocultamiento de la persona, que su familiar no sepa si está vivo, si está siendo torturado, si ha perdido la vida y dónde está, dónde se encuentra. Podría ser, no sé, una incidencia ahí colateral, pero en realidad lo que alimenta el problema de las desapariciones es el contexto generalizado de inseguridad. La inseguridad de estos delitos de alto impacto, la inseguridad que se vive de salir y que no vas a poder regresar a casa. Y otro dato que se aportaba el día de ayer, que tuvimos una actividad del Comité de Análisis junto con colectivos, es que en Jalisco desaparecer es casi sinónimo de muerte, porque no son localizadas las personas, la mayoría están localizadas en fosas, son recuperados sus cuerpos y también no se ha privilegiado algo que es un derecho fundamental, que es la búsqueda en vida.
todas las personas desaparecidas, la prioridad debe ser buscárseles en vida, y pareciera que también las autoridades se enfocan más al tema forense, a la recuperación de cuerpos, aunque haya más de 5,000 cuerpos sin identificar. Entonces, ese es un problema también. Tenemos 15,000 desaparecidos, 5,000 cuerpos sin identificar, pues ahí también tendría que hacerse todo un trabajo para que esto puedan tener identidad y puedan regresar con sus familiares. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo, doctora Carmen Chinas, académica del Comité de Análisis sobre Desapariciones de la Universidad de Guadalajara, que me haya acompañado en este espacio. Muchas gracias, Jonathan. Gracias también a usted por haberme sintonizado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.